Pasa un minuto de las 9 de la mañana y antes de ir a la pausa les prometimos sacarnos las dudas sobre las vacunas que hasta ahora sabemos llegarán a Uruguay. Para eso le damos la bienvenida y los buenos días a María Moreno, quien es profesora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Nuevamente bienvenida a Arriba Gente, doctora. Buenos días. Hasta ahora sabemos que Uruguay va a contar con la vacuna de Pfizer, que va a contar con Sinovac y AstraZeneca, ¿no? AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. ¿Qué podemos esperar de estas vacunas? Porque mucho se ha dicho de que para cierta población sí, para cierta población no, que depende de la estrategia. Un día y otro también nos informamos de la eficacia de estas vacunas. Con estas tres, digamos, marcas de vacuna, ¿qué podemos esperar? Bueno, son tres vacunas que de alguna forma cumplen con los requisitos iniciales, que son seguras y eficaces, la eficacia por encima del 50%, pero esa eficacia aumenta en lo que refiere a casos severos y graves de coronavirus. Entonces tenemos tres vacunas que pueden ser muy útiles. Como tú bien decías, el objetivo de vacunación va un poco a condicionar cómo se utilicen estas vacunas en la población en general. Obviamente va a depender también de la cantidad de dosis que obtengamos y de cuándo lleguen cada una de ellas y en qué medida van llegando, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trabaja sobre, como siempre, el objetivo principal, que es proteger lo que implica el sistema de salud, y en ese sentido entran ya sea el personal de salud, como pueden ser también adultos mayores, que sabemos que están muy expuestos y son los que tienden a entrar dentro del sistema de salud, o sea, en los CTIs y demás, y terminan colapsando el sistema. Entonces, bueno, eso va a ser uno de los principales objetivos y después se prevén otro tipo de objetivos de acuerdo a, obviamente, estrategias políticas y estrategias de salud general para la población, de mantenimiento de servicios y demás. Bien. Pero esa es la intención. Lo que entonces sabemos que los casos críticos o graves con la inmunización, con esto que vamos a contar en una primera instancia, se evitaría. O sea, quien se vacune por lo menos no va a enfermar de forma grave, lo que no quiere decir que no se puede contagiar de coronavirus. Exactamente, exactamente. Hay una alta eficacia para proteger contra los graves o severos, y bueno, obviamente la muerte va de consigo de la mano. Pero no así tanto, algunas de ellas no tanto para lo que es más el COVID sintomático y mucho menos para lo que es el COVID asintomático, que no se tienen datos. Entonces en eso hay que ser cauto y volver a insistir en que aun cuando uno esté vacunado, la necesidad de uso de tapabocas, de las medidas de distanciamiento social, de la higiene de mano y demás. ¿Qué pasa con el tema de las mutaciones que está teniendo este virus y que ha puesto en tela de juicio la eficacia para algunas mutaciones, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la sudafricana, donde ya en Europa, bueno, hay dudas de que sirva para esa mutación, pero estamos hablando de la mutación británica, estamos hablando, ¿no? Ya hay diferentes variaciones del virus, lo cual es común, ¿no? Pero bueno, ¿sirve esta vacuna que nos vamos a dar para esos cambios que puede experimentar el virus? Bueno, las distintas vacunas tienen distinta eficacia para las distintas variantes. En líneas generales, todas ellas mantienen bastante alta la eficacia, o sea, similar a la eficacia en la variante en la cual surgió todo esto, digamos, la variante original, con la de Reino Unido. O sea, la de Reino Unido está bastante contemplada dentro de lo que es la eficacia de las vacunas. La de la sudafricana, desgraciadamente, estamos viendo, y es una tendencia a lo largo de todas las vacunas y todos los ensayos clínicos que se están llevando a cabo, de una reducción bastante importante de la eficacia de la misma con respecto a la variante sudafricana. Bueno, y después con respecto a la brasilera no tenemos mucho dato porque no hay ensayos clínicos que hayan contemplado una gran incidencia de la variante brasilera dentro de estos ensayos clínicos, por lo cual no es fácil prever de antemano cómo se va a comportar. Pero sí es un tema que preocupa, es un tema que está sobre la mesa, es un tema que se está controlando ya sea a nivel nacional tratando de secuenciar y ver qué variantes están entrando al Uruguay. A nivel global,
los ensayos clínicos intentan contemplar estas variantes para ver cómo se comportan las vacunas, y a nivel de las propias farmacéuticas están ya contemplando hacer versiones modificadas de las vacunas que ya hay para este tipo de variantes. Sí es cierto que en la medida que el virus siga circulando y el virus se siga replicando y estemos infectándonos constantemente, hay más chances de que ocurran más variantes. Por eso la necesidad de controlar rápidamente esta epidemia y llamar y exhortar a, por favor, bajar ese nivel de circulación del virus. Profesora, usted lo decía recién y prácticamente en casi todas las notas que realizamos con científicos, con médicos que están permanentemente actualizándose de lo último que hay a nivel de información de coronavirus en el mundo entero. Usted lo decía recién, todavía no tenemos información no tenemos suficiente información a veces sobre puntos suspensivos. Esto lo comento porque creo que por allí es que pasa tal vez la mayor desconfianza que puede tener parte de la población en administrarse vacunas que teóricamente aún no han sido debidamente testeadas. Le pregunto, para tener una idea, para el ciudadano común, que obviamente es la primera vez que está tan preocupado por el tema de las contraindicaciones, inmunizaciones, periodos, tiempos o no que puede tener una vacuna, ¿cuánto tiempo sería dable esperar en cuanto a información para realmente decir, bueno, ahora sí tenemos información sobre las consecuencias o no que puede acarrear en determinado sector etario o no tal o cual vacuna? ¿Cuál sería un tiempo prudencial como para decir, sí, ahora hay suficiente información? Bueno, es muy difícil ese tiempo. Estamos en una situación, obviamente, en una primera ola que golpeó bastante fuerte porque no lo esperábamos en Uruguay, o lo esperábamos, pero no lo queríamos ver. Posiblemente en invierno puedan venir otras olas. No estamos exentos. Lo hemos llevado bastante bien. El sistema de salud uruguayo, por suerte, era muy fuerte y se ha podido solventar muy bien. En la medida que esto siga y es dinámico, lo vamos a estar corriendo de atrás. Es una realidad. Nosotros sabemos que trabajamos con esa incertidumbre y por eso queremos transmitir transparencia en este sentido, lo que sabemos y lo que no sabemos, para llevar la tranquilidad de las vacunas estas. Son eficaces para las variantes iniciales, son eficaces para las variantes de Reino Unido, son eficaces, aunque en menor medida, por ahora hay alguna excepción contra la variante de Sudáfrica. Tenemos una buena herramienta para poder atajar el problema ahora, siempre y cuando haya vacunas suficientes y se lo haga de un nivel global, ¿no? Porque entendemos que esto es a nivel global, es mundial el problema y ya sabemos que con que un país se proteja a los demás no va a funcionar de esa manera. Con respecto a los efectos adversos, es un tema de que, hay algunas vacunas que son nuevas en tecnología, sin embargo a nosotros, por la biología y por lo que sabemos de nuestro sistema, no generarían efectos a largo plazo, si ese es el mayor temor que hay. Con respecto a eso, quiero brindar cierta tranquilidad de que en principio no debería suceder y ya hemos visto, millones de dosis administradas, no hay efectos adversos, más allá de aquellos puntuales de alergias con la de Pfizer o Moderna, pero no hay efectos adversos graves, ni mucho menos. A largo plazo, con las que ya conocemos, las más viejas, sabemos que no van a suceder. Con las más nuevas, prevemos que no va a suceder porque no lo contempla el sistema, nuestro organismo, pero bueno, es una cosa que nosotros nos gusta tener la evidencia, como científicos nos gusta la evidencia y por eso a veces hablamos en ese condicional, pero con una certeza casi que segura de que no va a suceder. Pero bueno, siempre dejamos abierto porque no tenemos la certeza. Sin embargo, ahora con respecto... Sí, no, termine, doctora. Ahora con respecto a la eficacia, es un temor muy grande que ahora empieza a surgir con más peso. Por eso la insistencia en intentar contener ahora la pandemia antes de que sigan surgiendo estas nuevas variantes y que impliquen ir corriendo de atrás al virus. Tuvimos hay una chance importante acá con unas vacunas que son efectivas. Creo que no hay que desaprovecharlas e intentar hacer el máximo esfuerzo. Bien, a propósito de los efectos secundarios y las posibles consecuencias en la salud, la vacuna de AstraZeneca en algunos países no se está dando a mayores de 65 años. ¿Eso en Uruguay debería ser así también?
Pero no se está dando porque esté contraindicado. No se está dando porque los ensayos clínicos no contemplaron esta población en un porcentaje importante como para ver cuál es la eficacia en esta población. Claro. Sin embargo, los datos de inmunogenicidad nos están diciendo que en las personas mayores de 60 y pico es inmunogénica y genera títulos de anticuerpos, estos que tanto nos preocupa para neutralizar el virus, similares a los de los adultos jóvenes. Entonces, en principio, hace prever nuevamente ese condicional que nosotros hablamos, porque no lo sabemos a ciencia cierta, y está bien que lo manifestemos así, de la eficacia en este grupo, pero en principio no es por contraindicación, es porque no lo sabemos, y eso no está mal no saberlo. Usted hablaba, bueno, como que la eficacia de las vacunas, la seguridad, ya de alguna manera la información científica se viene aclarando. ¿Qué pasa con los tiempos de inmunización? Que es la gran incertidumbre del mundo, ¿no? Europa está enfrentando retraso en la llegada de vacunas, nosotros tampoco tenemos una fecha fija para la llegada ni a través del mecanismo COVAX, ni las compras directas que hizo Uruguay. ¿Cómo deberían ser los tiempos de vacunación para lograr ese efecto, ¿no? De que muchas personas se vacunen en determinado lapso y así lograr una inmunización? Bueno, la mejor estrategia es lograr una inmunización rápida de toda la población. La inmunización por goteo no es lo más aconsejable porque siguen circulando, porque se generan estos desfasajes entre los que están inmunizados y los que no. Por eso el plan que ha hecho Israel está teniendo éxitos. Y bueno, hay que ver en la medida que se pueda hacer, ¿no? Pero el mayor desafío es justamente lograr una inmunización rápida de toda la población. Nosotros decimos que muchas veces se gana mucho más vacunando a más cantidad de personas con vacunas menos efectivas que a unos pocos con vacunas muy efectivas. Entonces, en ese sentido es que Uruguay plantea también un poco este tipo de vacunas, tratar de tener varias vacunas para inmunizar lo más rápido posible a todos. ¿Deberíamos contar con otra cuarta vacuna, digamos, no sé, la Sputnik 5, que ahora se vio que su efectividad es del 91,6%? ¿Deberíamos ya contar con otra vacuna más de estas tres que venimos hablando? Cuantas más vacunas sean, mejor. Obviamente complican lo que es la logística, ¿no? La Sputnik, sin lugar a dudas, es una vacuna sumamente atractiva, que lo veníamos diciendo ya hace tiempo. Sí. Pero va a complicar un poco. Lo que debemos contar es con grandes cantidades de vacuna ya, básicamente, más allá de cuál sea la vacuna. Pero cuantas más tengamos y más pronto, mejor. Sí, ese es un problema que tal vez la densidad poblacional del Uruguay podrá llegar a resolver. Estamos viendo que en el mundo entero, aquellos países que fueron los que aportaron fondos más importantes para la investigación en su momento para las vacunas están teniendo gravísimos problemas en cuanto a la cantidad de dosis. Claro, lo que pasa es que con una primera partida de ellos vacunaríamos a toda la población en el Uruguay. Tal vez eso podremos ver en el tiempo sea una solución o tal vez sea un problema y entremos en una cuota porcentual que en algunos casos, para algunos países, la verdad que cuando uno da las noticias, en este momento parecerían irrisorias. Pero le quiero preguntar, profesora, porque usted dijo la palabrita mágica por allí, no sabe la cantidad de preguntas que nos hacen los televidentes cada vez que se hace mención a la vacuna de Pfizer y se habla del tema de las alergias. No he escuchado aún que se haya especificado sobre qué tipo de alergias estamos hablando. Es decir, estamos hablando de personas asmáticas. ¿Cuáles han sido los problemas que se han presentado realmente? No, los problemas son solamente en aquellos que tienen historial de alergias severas del tipo anafiláctico. Solamente aquellos. En esos casos o no se recomienda la vacunación o en caso de que esté muy en riesgo la persona o esté muy expuesta, se recomienda la vacunación contemplando que el individuo cuando se vaya a vacunar se mantenga de alguna forma en observación por un periodo de 15 a 30 minutos para evitar esta reacción alérgica del tipo anafiláctico. El alérgico común no le pasa nada. Es las reacciones del tipo anafilácticas, que aquel que las tuvo alguna vez sabe bien de lo que hablamos. Perfecto. Pero son casos muy puntuales. Bien, y la otra pregunta que se hace mucho la gente, porque a veces nosotros en estos diálogos nos basamos en la cantidad de vacunas, el periodo que debe ser de vacunación, qué porcentaje de la población hay que vacunar para decir que estamos inmunizados, y no hablamos mucho
sobre si estas vacunas, si todo esto que se ha descubierto da resultado o no sobre la persona ya enferma. ¿Hemos conseguido algo en el mundo para tratamiento de aquellas personas que ya están con coronavirus? Hay algunas terapias de tratamiento, sobre todo más del tema inmunológico. La patología del coronavirus tiene un componente inmunológico muy importante y hay desarrollo ya sea del suero de personas convalecientes, o sea, la plasmaferesis, o anticuerpos monoclonales, el Regeneron. Hay algunos indicios de algún tipo de antivirales. Se está trabajando arduamente en ese sentido, porque obviamente es una herramienta que suma todo esto. Pero bueno, se avanza poco a poco como se avanza en todo lo que es ciencias. Necesita su tiempo, la ciencia necesita su tiempo para demostrarlo, necesita ensayos clínicos que son largos, necesita mucha información y eso lleva tiempo. Antes de cerrar, me gustaría hablar del tema de la vinculación entre la vacuna contra el coronavirus y la de la gripe, ¿no? Que en las últimas semanas se habló de la interacción, de la coordinación entre ambas campañas. ¿Qué información hay al respecto? Bien, como estas vacunas, la del coronavirus, son nuevas, no tenemos evidencia de la interacción que puede hacer con otras vacunas, ya sea la de la gripe o cualquier otra vacuna. Por lo cual, la recomendación por el momento, hasta tanto se junte evidencia, es no juntarlas. Habitualmente nosotros nos damos muchas vacunas juntas. Si uno va a inmunizarse, ya sea los niños o los adultos, nos damos varias vacunas juntas sin ningún inconveniente. Pero en la medida que no tenemos la información, simplemente recomendamos no darlas juntas y que se separen un lapso de 3-4 semanas en lo posible. Ahí puede ser que pero no nos den los tiempos, falta ¿no? de información nuevamente, no es Claro. porque esté contraindicado. Claro. Puede no dar los tiempos, ¿no? Podría pasar que no dé el tiempo, por ejemplo, de darse la vacuna de la gripe y la segunda dosis contra el coronavirus. Ahí puede haber un problema, Bueno, ¿no? por eso preocupa mucho. Sí, preocupa mucho en ese sentido. Por eso insistimos en cuanto antes lleguen las vacunas y logremos vacunar a aquellas personas más vulnerables, que generalmente también resultan ser las más vulnerables para la gripe, mejor, porque nos dan tiempo a que cuando llegue la gripe inmediatamente también podamos administrársela. Lo cierto es que no hay una interacción negativa entre ambas vacunas. No, y vuelvo a insistir que muchas de las recomendaciones nuestras no son porque que esté contraindicado o lo demás, sino es que porque no tenemos la evidencia y con esto de transmitir seguridad y transparencia preferimos ser más cautos y nada más que eso, pero no está mal no es contraindicación y no está mal que no lo sepamos. Habida cuenta de los porcentajes de personas que tienen dudas de aplicarse la vacuna contra el coronavirus y con esto que hemos también dado a informar los últimos días del consentimiento informado que va a haber que firmar para darse la vacuna, ¿usted considera que esto podría desalentar a la población a vacunarse? Bueno, eso es lo que no queremos. Nos ha pasado con otras campañas de vacunación al respecto. Eso es lo que no queremos. Queremos sí que esto sea una herramienta para que llegue la información al paciente, para que llegue de forma homogénea a todos. Y hay que tomarlo como eso, como una forma de tener un espacio de comunicación con el paciente que se sienta seguro sobre lo que se le va a hacer, qué es lo que puede esperar, qué eficacia puede esperar, qué tipo de medidas debe tomar, si tiene efectos adversos, en cuánto debería haberlo, qué poder hacer. Si los tiene o no, dónde comunicarse, todo ese tipo de cosas que dan un poco de tranquilidad, de alguna manera deberían dar tranquilidad a quien se va a administrar la vacuna. Y ya para cerrar, reitero... Es cierto que a nivel logístico complica un poco más, ¿no? El tener que un papel más, firmarlo, leerlo y todo lo demás. Claro, y entenderlo, ¿no? Porque a veces uno firma... Entenderlo. Claro. O no, más allá de entender, a veces uno no sabe si es alérgico a determinado componente que capaz que nunca tuvo contacto con él, ¿no? Exacto. Eso sin lugar a dudas es pero por eso uno tiene que estar atento y por eso todos estos ensayos que se están haciendo, que si bien se están ya administrando las vacunas y están aprobadas, estamos en una etapa de farmacovigilancia de todas estas vacunas para poder hacer un seguimiento sobre ellas en la seguridad y en lo que refiere a la eficacia en sí mismo también. Ya tengo que cerrar, pero hay una duda, hay muchas dudas de televidentes, hemos ido intentando traspasarlas.
¿Quedó alguna duda de lo que hablaban con Humberto sobre qué pueden esperar los asmáticos de esta vacuna? ¿Hay temor por el tema de alergias? ¿Tiene la misma eficacia la vacuna para una persona asmática que para una no asmática? Sí, en principio sí. Los asmáticos deberían vacunarse porque son personas que podrían llegar a estar contempladas dentro de las comorbilidades. No debería haber, las reacciones alérgicas son más bien, en la de Pfizer y la de Moderna solamente, son más bien a un componente lipídico, nada tiene que ver con el asma propiamente dicho. Entonces no hay contraindicación al respecto y deberían vacunarse tranquilamente. Bien, muchísimas gracias por este contacto con Arriba Gente, por sacarnos las dudas y seguramente, bueno, entremos en contacto en las próximas semanas para seguir sacándonos otras dudas que puedan surgir. Claro que sí, acá estaremos. Bien, muchas gracias por esta... Que tengan buen día. Bien, gracias por esta generosidad entonces de pasar el lenguaje común y corriente, ¿no? Esta información que viene desde la órbita científica, porque esto aclara, esto da, bueno, información para tomar las decisiones, así que lo valoramos, es muy importante. Cerramos por aquí entonces el diálogo con María Moreno, profesora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.